Gracias por invitarme. En honor al tiempo voy a ir directo al grano. Voy a tocar tres temas. Un tema que es cómo elegimos los directores del CEP y cómo opera esto de los directores, que es nuestra, si no la única o la principal función, es una de las principales funciones que tenemos. Después, cómo hemos administrado y cómo estamos administrando estos directores, a pesar de que todavía no hay ninguna ley. Y por último, me iba a referir a la ley CEP. Lo voy a dejar para el principio, agregando algunas cosas que el ministro no aclaró en detalle, que para mí son muy importantes, y voy a partir por eso. Y es de que, como decía Karen, de los 9 consejeros, 5 los nombra el presidente de la República, 4 se los recomienda o se los propone al Congreso, y el Congreso elige, entre los que se proponen, elige 4. Esto para mí es muy importante porque lo que va a ocurrir con esos 4 consejeros, independiente que sus ideas políticas sean transversales, ellos van a sentir, creo yo, o al menos yo así lo sentiría, de que se deben al Congreso. Ellos tienen un deber y una obligación, más allá de sus intereses e ideas políticas, tienen deberes y obligaciones al Congreso, que es quien definitivamente los eligió. Y por lo tanto, en el Consejo del CEP van a haber 4 consejeros que van a ser bastante independientes. Lo segundo que para mí es muy importante es que estos consejeros van a ser desfasados con el ciclo político. Vale decir, se van a renovar cada 2 años y por lo tanto siempre van a haber en el Consejo del CEP consejeros, 2, que van a corresponder al periodo anterior, del gobierno anterior, y van a poder darle continuidad a las políticas del CEP. Y van a poder decir, cuando se discuta la nueva línea 1 del metro, van a poder decirle a los 7 consejeros que están ahí presentes o al presidente del metro que vino a exponer la nueva línea 1, van a poder decirle: no, pero si esto ya lo estudiamos, no tiene que ir por aquí, tiene que ir por allá, se gastó un montón de plata, esto estuvo muy bien hecho por el gerente anterior o por el presidente anterior, el consejo lo vio en profundidad, no gastemos ni plata ni tiempo en revisitar temas que ya fueron debidamente abordados. Por lo tanto, yo le encuentro a la ley una gran gracia, y es que estos 4 consejeros son transversales políticamente, 2 se deben al Congreso de la República y 3 van a estar desfasados en el tiempo, lo que le va a dar una cierta continuidad a las políticas y a las normas y a lo que estudie este Consejo CEP. No me quiero referir más a la ley y por eso quería partir por la ley, que es macanúa, es muy buena. No operamos hoy día muy distinto de cómo nos indica la ley que operemos. Tenemos las empresas que listó el ministro que van a estar en el nuevo Consejo CEP, tenemos las 22 empresas desde Metro, F, los puertos, Polla, etcétera. Y para contestarle a Karen algunas inquietudes, la primera es por qué no está ENAMI y ENAP. Se dice que son empresas estratégicas y que por eso no están. Yo creo que además hay un hecho, que son empresas donde se aplica mucha política pública, y por lo tanto yo creo que el Poder Ejecutivo las quiere tener más cerca, esa es mi impresión. A mí me hubiera gustado que hubieran estado en la ley, pero no estuvieron en esta como no estuvieron en la anterior, lo que quiere decir de que el concepto de estrategia o estratégica es muy importante aparentemente. El caso de las empresas de las Fuerzas Armadas, ahí hay un híbrido. Nosotros hoy día, por ejemplo, trabajamos muy directamente y muy cercano a ENAER. ENAER está pasando por un tema difícil en materia económica y el CEP está participando muy activamente en cooperar con ello. Las empresas de las Fuerzas Armadas
tienen una ley distinta, tienen un directorio que se conforma en forma distinta. Yo no descarto que en el mediano plazo sí estén en manos del CEP, pero al menos no está en esta ley. Vamos a hablar del CEP, cómo opera el CEP, cómo operan las empresas públicas hoy día, cómo operan los gobiernos corporativos en particular, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a seguir haciendo. Bueno, lo primero vamos a hablar de la elección de directores, porque es en esencia lo más importante que tenemos que hacer nosotros. En esencia, nosotros descansamos en directores que, como su nombre lo dice, son los encargados de dirigir las empresas. Y como dice la nueva ley, vamos a nombrarlos y vamos a sacarlos en la medida que haya alguien que tenga que salir. Aquí han habido dos cosas que yo quiero destacar: las competencias profesionales y la trayectoria empresarial. Los directores tienen que cumplir esas dos características. Es como bien obvio, pero por obvio que sea, no se cumple. No se cumple en el sector privado, donde en muchas empresas los directores están muy relacionados con el controlador o dueño, y tampoco se cumple en otros casos donde hay personas de gran prestigio, de gran importancia, pero que o bien obedecen a posiciones políticas, o bien obedecen a su capacidad de lobby, su capacidad de contacto, pero no necesariamente están ahí por sus competencias profesionales y por su trayectoria empresarial. Por lo tanto, esto que se critica tanto, que las empresas públicas han sido en algunos casos coto de caza de los partidos políticos, puede ser válido, pero el que sea inocente y el que no tenga culpa que tire la primera piedra, porque la empresa privada también se cuece en habas. Nosotros hemos sido, gracias a Dios, bastante exitosos en poner gente de alta competencia profesional y de alta trayectoria empresarial. La gente del sector privado ha estado siempre dispuesta a participar, hemos tenido buenos directores. Yo me preocupé en particular de darle continuidad a las empresas del CEP con directores del gobierno pasado y mantener a muchos de ellos de forma tal de que no se vuelva a reinventar la rueda. Fuimos poco exitosos, no obtuvimos cooperación de la gente que queríamos o que yo quise tener cooperación. Hace poco a un destacado y muy buen profesional de la Universidad de Chile, por supuesto, le ofrecí la presidencia de un directorio, siendo él un destacado director de empresas públicas del gobierno anterior, y me contestó que no se atrevía por razones políticas, en definitiva. O sea, este gobierno ha hecho esfuerzos, y me consta porque lo he hecho yo, por ser transversal, por escoger a los mejores, independiente de las ideas políticas, y no hemos tenido el eco que a mí me hubiera gustado tener. Y esto sin ley y sin una estructura y sin normas se ha hecho no todo lo bien o no todo lo profundo que se hubiera querido hacer. Pasemos ahora a qué es lo que se ha hecho en el CEP para mejor administrar las empresas y en particular mejor administrar los gobiernos corporativos. Primero que nada, en el gobierno anterior, en el año 2008, se hizo un código CEP. El código CEP es un libraco grande cuyo objetivo es definir cómo deben administrarse las empresas. Es como un manual de los cortapalos respecto de cómo vienen a administrar las empresas. Y el código CEP fue muy bien hecho, fue muy bueno y sigue en operación. Nosotros decidimos ir a una segunda etapa, que es meternos en las prácticas de gobiernos corporativos. Y ahí desarrollamos guías de buenas prácticas de gobiernos corporativos, que es un adelanto de lo que nos va a pedir la ley, y nos fijamos tres ejes: el eje del directorio, el eje de los riesgos y el eje de la cultura organizacional. Aquí ustedes ven que nosotros desarrollamos 13 guías. En el eje de los directorios, las guías tienen que ver en
quiénes son los directores, cómo operan los directorios, cómo se relacionan, cuáles son sus deberes y obligaciones y cómo se relacionan con la auditoría en general, ya sea porque tienen que tener un comité de auditoría y hacerlo funcionar, porque debe haber auditoría externa y auditoría interna, cosa que créanme que no es tan fácil porque hay empresas muy chicas con pocos recursos que tienen pocos directores y por lo tanto entre que hay pocos directores que no tienen todo el tiempo del mundo para dedicarse a chutear los córneres y a cabecearlo, también está el problema de que no tienen los recursos para contratar grandes empresas de auditoría externa y para contratar auditores internos, y a pesar de eso se está haciendo. Después viene el tema de riesgo. Nosotros manejamos, como decía el ministro, varios billones de dólares de plata de todos los chilenos y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en los riesgos de fraude, en los riesgos de manejo de información, en los riesgos de que la información salga hacia lugares que no debe salir, en fin, en el manejo de la plata de todos nosotros. Y por último está el tema de la cultura organizacional y de la cultura en general, donde tenemos 3 guías. Ahora, ¿por qué tenemos 13 guías? ¿Por qué no son 15 o por qué no son 10? Hicimos un trabajo bastante profesional que fue hacer una encuesta a los directores referente a 33 temas, 33 preguntas que abordaban 33 temas, en la cual le preguntábamos a los directores cómo se sentían respecto de cada uno de estos 33 temas, si estaban avanzando, si se hacían bien las cosas, si estaban incompletas, en fin, temas que guardan relación con las guías aquí presentadas. En base a ese feedback es que nosotros definimos cuáles eran los gaps entre lo que los directores nos decían, que estaba al 60, al 50 o al 70%, y lo que nosotros queríamos, que por cierto es que estuvieran al 100%. Donde había mayor desconocimiento, donde había mayores deficiencias, donde había mayor gap, es donde decidimos armar guías de gobiernos corporativos. Por cierto que aquí no hay, como en el caso de la Superintendencia de Valores y Seguros, guías que guarden relación con el manejo de información hacia los accionistas o el manejo de información hacia la bolsa de comercio o la relación con los dueños, porque la relación con los dueños existe, el dueño es uno, es Corfo o es el Estado de Chile y la relación es permanente y muy profunda. Pero respecto del resto de los códigos cubrimos todas las áreas y cubrimos todas las áreas con un detalle espectacular respecto de qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Esto es una verdadera guía para poder implementar una buena práctica de gobierno corporativo. De hecho, las empresas de las Fuerzas Armadas también están aplicando el Código de Gobiernos Corporativos, la Guía de Gobiernos Corporativos. Como ya les dije, los directores hacen una autoevaluación que en mi experiencia la hemos hecho en 2 años y es súper honesta y cuando por ejemplo hay un directorio que no ha seguido una guía que para nosotros es muy importante, que es que tengan relación directa y que hablen directamente con los auditores internos y los auditores externos. En ausencia del gerente general y del gerente de finanzas, los directores nos dicen no estamos cumpliendo aquello. O sea, ellos han sido siempre honestos, ese es un solo ejemplo, pero hay 33 ejemplos, porque siempre son 33 preguntas, de temas que a nosotros nos importan y que los directores han sido muy honestos y muy autocríticos cuando no se están cumpliendo las cosas, cuando no hay buenos planes de inducción, cuando el tema del fraude no se está controlando con teléfonos rojos o con líneas directas como nos gusta, en fin. Y por último, nosotros evaluamos esto con un scorecard que es el que presentamos a continuación. Aquí, por ejemplo, esto es una empresa que sobre las 15 guías tomamos 3 guías, la 4, la 5 y la 6, y ellos nos dicen cómo están cumpliendo con cada uno de los subítems de cada una de estas guías, y van a estar en verde, en amarillo, en naranjo o en rojo, en la medida que están cumpliendo. Esto lo hacen todos los años
O sea, todos los años nos hacen la encuesta, nos llenan la encuesta, todos los años la administración nos llena el scorecard y nosotros además auditamos esto, auditamos de que estén cumpliendo con lo que nos dicen que están cumpliendo de veras. De forma tal de que, aunque la palabra dice que son guías, son unas guías medias mentirosas porque las controlamos bastante, sin violar la autonomía de los respectivos directorios, porque para algo las empresas tienen directorios y tenemos que respetar esos directores, pero como tenemos que evaluar también a los directorios y evaluar a los directores, tenemos que saber de que estén cumpliendo sus tareas y sus funciones. Por lo tanto, tenemos un scorecard y lo que quiero decir con esto, lo que quiero demostrar es de que esto no son puras buenas intenciones y quien quiere lo aplica y quien no quiere no lo aplica. No, señor, aquí esto hay que aplicarlo, se aplican las 15 guías, se evalúan y se controlan. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Vamos a continuar con las evaluaciones de los directorios. Todos los años los evaluamos y participan ellos también en su autoevaluación, que son dos temas distintos. Uno es la autoevaluación del cumplimiento de las normas y de las prácticas y de las guías de gobierno corporativo, y otra cosa distinta es que nosotros evaluamos a los directores respecto de cómo están haciendo su pega. Tenemos que reforzar en los directorios que el control es parte de su responsabilidad y que los riesgos no son neutros. Cuando tenemos un directorio en Metro que está manejando proyectos por 3.000 millones de dólares, por Dios que es importante tener claro esto. Cuando tenemos un directorio en F que maneja proyectos del Rancagua Express y del Santiago NOS por 500 millones de dólares y después viene el Santiago Melipilla y después viene el tren del Biobío, bueno, también tenemos que estar seguros de que estamos haciendo bien la pega, porque no solo es la plata de todos los chilenos, como ya dije, sino que además es mucha plata. Estamos montando una planta en Casa Moneda para hacer billetes, que la planta cuesta 90 millones de dólares. SACIPA gasta dinero en Isla Pascua, que no suenan a grandes cifras, pero para Isla Pascua son muy importantes porque le proveemos el agua, le proveemos la luz y le proveemos el transporte marítimo. Y si Isla Pascua se queda sin agua o sin luz, bueno, muere la isla y muere el turismo, que es lo que le da de vivir y de comer a la isla. Dije que no me iba a repetir el plato con la ley CEP, solo decir que ojalá salga. Concuerdo con Karen de que es una buena ley, siempre pudo haber sido mejor, pero siempre habrá oportunidades para mejorarla. Ojalá salga, ojalá le den prioridad y urgencia, porque como ustedes oyeron al ministro, como oyeron a Karen en su intervención y con los últimos observaciones que hice yo, es una buena ley para administrar de forma profesional, inteligente y seria a 22 empresas públicas, con la salvedad de las 6 empresas que tienen un estatuto independiente. Así que ojalá salga la ley, pero en el intertanto pueden estar tranquilos que estamos administrando las empresas públicas de la manera más profesional, mejor posible, y que dentro de todo, Dios mediante, hasta el momento no hemos tenido grandes problemas ni de fraudes, ni de metidas de pata, ni de errores, lo que demuestra que no es el CEP el que haya hecho bien la pega, sino que tenemos buenos directores y buenos directorios que han hecho muy bien la pega. Muchas gracias por todo.